oportunidad el testigo, la doctora Nancy. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, te escucho bien. Correcto. Muy bien. Bien, bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, por estar presente en este espacio que nos acerca y nos permite interactuar. Gracias a la Red de Investigadores de la Transcomplejidad y muy especialmente también a la doctora Gualesca Perdomo por la asistencia técnica y por hacer posible estos espacios a los que se les ha denominado tertulias transcomplejas. Como bien lo expresó el doctor Antonio Balsa, en la oportunidad de dar a conocer a la comunidad científica nuestra más reciente publicación científica titulada El umbral de las transciencias sociales, un debate necesario desde la transcomplejidad. Y también, como con tanta motivación y emoción lo expuso él, es producto, si se quiere, de muchos años de este trajín académico en múltiples escenarios nacionales e internacionales y sobre todo en el seno fructífero de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, que nos ha permitido de manera permanente seguir repensando la ciencia. De manera puntual, este libro se orienta en dos líneas rectoras. Por una parte, en la necesidad de rescatar a las ciencias sociales del cerco disciplinario que legó la modernidad científica. Y por la otra, repensarlas a la luz de la transcomplejidad en el contexto de la crisis de la modernidad científica. Es decir, repensar a las ciencias sociales desde epístemes multiversas, heurísticas, flexibles y transdisciplinarias que posibiliten otras miradas del fenómeno social. Desde planos de convergencia, desde planos de complementariedad y recursividad de los espacios disciplinarios que se reconfiguren desde un nuevo modelo de pensamiento al que se le ha denominado transcomplejidad. La transcomplejidad, entonces, se configura como un transparadigma emergente, transparadigma que se deslastra de esas visiones sesgadas, excluyentes y parceladas de los paradigmas tradicionales, recreando otras maneras de pensar, otras maneras de hacer ciencia. Desde el desdibujamiento de las fronteras entre las disciplinas y desde la convergencia de saberes, así como desde la recursividad permanente entre certeza e incertidumbre, entre lo determinado y lo indeterminado, entre el orden y el desorden, y también desde lo local y lo global. La transcomplejidad, así entendida, es una filosofía de vida. Podemos denotarla como un epísteme que emerge para ofrecer múltiples posibilidades de reentender y de resignificar la realidad, desde donde se propugna, y esa lo consideramos así desde el seno de la REDID, como una posición abierta, inacabada, flexible, integral y multivariada, donde lo cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica. Entonces, las ciencias sociales deben verse desde tal prisma policromático de saberes y la realidad se debe apreciar como un escenario multiforme y multiverso que requiere para su abordaje profundo y completo del auxilio de todas las posibilidades del entendimiento humano. Ahora bien, en referencia a las ciencias de la educación y en el cometido epistémico de repensarlas a la luz de la transcomplejidad, resulta conveniente aludir
al contexto de pensamiento que dio lugar a su génesis. Una lógica anclada en el paradigma de la modernidad, donde las ciencias debían investirse del carácter científico y cuyos conocimientos, leyes y teorías debían generarse a partir de la aplicación rigurosa del método científico. Así, las ciencias de la educación emergen aparejadas a la psicología experimental, fundamentadas en el paradigma fragmentario, dogmático y objetivista del positivismo. Cabe destacar que por ciencias de la educación se entiende un conjunto de disciplinas orientadas al estudio de distintos aspectos de la educación. En su seno se consolidan dos grandes tendencias, la pedagogía por una parte y la didáctica por la otra. La pedagogía busca comprender el hecho educativo enfocado en la investigación y en la reflexión de las teorías que se generan de dicho proceso investigativo. Y por otra parte, la didáctica se encarga de articular proyectos educativos a través del desarrollo de métodos y de técnicas de enseñanza. Además de esas dos ramas, podemos nombrar la filosofía de la educación, sociología de la educación, antropología de la educación, economía de la educación, tecnologías educativas, políticas educativas, educación comparada, entre otras. Tal como se ha expresado, entonces la génesis de las ciencias de la educación se ubican de la mano del positivismo objetivista. Desde esta perspectiva se apeltrecharon de técnicas, de procedimientos estadísticos y numéricos que pretendían explicar la conducta humana del aprendizaje desde la experimentación, sustentándose en los mismos principios y en las mismas bases de las ciencias de la naturaleza. Todo esto, obviamente, derivó en una práctica educativa tradicional, lineal, vertical, transmisionista, donde el aprendizaje es susceptible de medición y de cuantificación, soportado en estrictos medios de fiscalización y de evaluación punitiva. Desde estas consideraciones, argumentamos que las ciencias de la educación no pueden seguir hiperespecializadas, escindidas, aisladas y excluyentes, sino que se deben imbricar en un cuerpo de saberes y conocimientos en torno a un fenómeno complejo y transdisciplinario como lo es la educación. La misión entonces es destronar esas miradas reduccionistas y simplificadas del acto educativo como hecho lineal, mecanicista, homogéneo y como mero proceso de transmisión de información, lo cual pasa por repensar nuevas lógicas donde la educación se aprecie como una categoría multidimensional. Ahora bien, una categoría nociológica indispensable a la hora de repensar a las ciencias de la educación desde la transcomplejidad es la investigación educativa. Cabe significar que históricamente la investigación educativa ha estado orientada por dos grandes tendencias paradigmáticas. Por una parte, el enfoque positivista, también llamado cuantitativo, basado en los métodos de control, medición, estadísticos, y por la otra, el interpretativo, también llamado cualitativo, orientado a la comprensión y a la interpretación de la realidad educativa. Al respecto, argumentamos en esta obra que estas visiones, que aun cuando apreciamos que son muy válidas, pero que de manera aislada no parecen ser suficientes para el estudio de realidades interconectadas, complejas y transdisciplinarias. Asumimos que es imposible abordar un fenómeno complejo como es la educación desde una sola arista, desde una sola disciplina o desde un solo enfoque epistemológico. Conforme a estas disquisiciones, las ciencias de la educación desde una visión transcompleja
se asumen como un engranaje multiverso de saberes provenientes de la psicología, sociología, antropología, entre otras, que se entretejen e imbrican sin fronteras disciplinarias y desde diferentes niveles de racionalidad, a los fines de dar cuenta de este complejo, transdisciplinario e inconmensurable fenómeno humano como lo es la educación. En síntesis, planteamos en esta obra que repensar las ciencias sociales desde la transcomplejidad implica reflexionar a profundidad las categorías ontológicas fundantes, interrogar las perspectivas epistemológicas para pensarlas de un modo nuevo, cuestionar los caminos metodológicos, desafiar la perspectiva axiológica, reorientar los alcances teleológicos y acometer una profunda revisión de sus campos teóricos. Tales argumentos nos llevaron a visionar un espacio de múltiples relaciones entre dichas ciencias al que hemos denominado transciencias sociales, lo cual supone pensar en ciencias cruzadas, ciencias convergentes, ciencias incluyentes, que permitan dar respuesta a los grandes retos nociológicos planetarios, por lo que requieren de estrategias transdisciplinarias de complementariedad que integren el conocimiento disperso de la ciencia. Entonces, pensar en una transciencia social desde la transcomplejidad comporta un desafío intelectual de gran envergadura epistémica, puesto que el mismo implica una profunda romantización de las dimensiones filosóficas, epistemológicas, nociológicas y teleológicas. Desde tal modelo de pensamiento tendríamos cruces, tramas epistémicas entre las diversas ciencias sociales, que desde miradas multiabarcantes permiten abordar la ontología poliédrica de los fenómenos sociales, lo que en definitiva constituiría un umbral emergente para abordar la transcomplejidad de la trama social. Finalmente, todo lo expuesto remite a pensar en investigaciones sociales transcientíficas, producto de dichos cruces paradigmáticos, que conduzcan a reconstruir nociones más amplias, multiinclusivas, cartografías teóricas holísticas en el contexto de las ciencias sociales. En fin, que generen una pluralidad de tesituras científicas como respuesta a problemas complejos y transdisciplinarios, propios de este contexto epocal. A este propósito, lo hemos denominado el umbral de las transciencias sociales. No quisiera culminar mi intervención sin expresar profundos agradecimientos. En primer lugar, a la REDIT, la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, por constituir ese espacio académico e investigativo fértil para la generación y producción de conocimiento desde diversas visiones transparadigmáticas, y para impulsarnos permanentemente a seguir repensando otras maneras de hacer ciencia. A la doctora Crisálida Villegas, presidente de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, por la revisión general de esta obra, por ser un bastión fundamental en la producción científica de la REDI y también por aceptar ser madrina de esta obra. Al doctor José Saá, filósofo, distinguido filósofo venezolano, mejor amigo, prologuista de esta obra. Y como bien lo expuso el doctor Antonio Balsa, el prólogo constituye un capítulo de nuestro libro. Realmente añadió un valor muy grande a esta obra con su pensamiento brillante, ilustre desde el punto de vista filosófico. A la doctora Sandra Salazar, directora del Fondo Editorial de la Red, FEDERREDIT, por el arte final y por los demás aspectos formales de esta obra. En síntesis, un agradecimiento a la vida que nos ha permitido
hacer lo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Y a todos ustedes que están aquí presentes en nuestro país, más allá de nuestras fronteras, amigos que teníamos muchos tiempos sin vernos, nuestras familias, nuestros hijos que están allí apoyando en la distancia, que han sido un elemento fundamental para lograr materializar esta obra que nos ha llenado el alma y nos va a seguir llenando por muchos años, porque Antonio, José, la doctora Crisálida, Gualesca, Mari, todos los que están aquí, los que he visto, los que no están, vamos a seguir siguiendo este camino que nos ha unido y nos mantiene unidos. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, en el programa que tenemos previsto, van a hablar ahora los padrinos. Como está el doctor Sá por allí, le vamos a dar la palabra al doctor Sá y después vamos a colocar una nota que nos mandó la doctora Crisálida para los autores. ¿Listo? Bien, muy buenas noches. Un saludo muy afectuoso y respetuoso para todos los presentes. Debo manifestar que el abismo del hilo teleinformático es para mí muy frío. Estoy acostumbrado al placer de ver las caras, de abrazar a las personas y de comunicarme corporalmente con ellos. Esto definitivamente es una nueva experiencia que marca un signo de los tiempos. Yo me voy a permitir hacer algunas puntualizaciones, no sin antes otorgarle los debidos créditos que tienen estos dos colosos del pensamiento transcomplejo, sobre cuyos hombros nos empinamos los investigadores para otear en el horizonte de la teoría de las ciencias en general, que hemos escogido como motivo de reflexión y también como práctica para el ejercicio profesional. Cruzar el umbral desde lo que ha significado las sombras y la herencia decimonónica del método científico no es nada fácil. Es una tarea muy dura y es una tarea donde es necesario resistir, donde es necesario también no solo esa perseverancia, sino pertrecharse de nuevos pensamientos, de nuevas aristas, de nuevas ideas. No hay nada más parecido a un oscurecer que un amanecer. Por eso, cruzar el dintel, el umbral de cómo se ha visto la ciencia hasta ahora, para observarla hacia el futuro, requiere dejar los lebrunos de la tarde y encontrarse con la aurora de ese porvenir que estamos construyendo con base en un nuevo pensamiento. Y esto nos remite a observar las fronteras del conocimiento científico. El conocimiento, obviamente, es un esfuerzo continuado de traspasar fronteras. Y en este sentido, nos ubica esta obra de Antonio y de Nancy en la ultimidad del conocimiento, pero también nos permite entender que las fronteras nos unen, no nos separan, unen a las ciencias, unen a los países, unen nuestros esfuerzos, unen las disciplinas en general. Y esto también
nos conduce a colocarnos en la vanguardia de este proceso de reflexión de los estatutos científicos de tantas ciencias sociales que profesamos. Por otra parte, me gustaría puntualizar que esta obra se sirve de una metáfora científica que pondero mucho como filósofo, que es la del entramado, la del tejido, la de la malla inconmensurable de relaciones que nunca termina, que da la idea de que nada es inocuo, que todo nos afecta, que todo lo que vemos, percibimos, pensamos, es un nuevo motivo para seguir reflexionando, para continuar con nuestro esfuerzo. Por eso ha sido un honor y un privilegio prologar esta obra y que me hayan permitido en una primera aproximación enterarme de su contenido. Otro de los aspectos que debo hacer notar en este discurso improvisado es el de las nuevas categorías lingüísticas, filosóficas, científicas y paradigmáticas que utilizan los autores. La resignificación, la reticulación, la resemantización, que no es solamente un de reconstrucción del pensamiento. Esto también nos remite a penetrar la máscara de la materia, la máscara de la cosa, en búsqueda de lo sustancial, de lo más profundo, de lo que no hemos visto, de esas nuevas lógicas, de la infralógica a la que se refiere Bazarán, Nicolescu, en la Transdisciplinarité Manifeste. Por otra parte, es importante que notemos, al leer la obra, cómo Antonio y Nancy penetran en dos ciencias sociales muy importantes para nosotros los educadores, las ciencias de la educación y la economía. Yo no puedo dejar de hacer notar en esta oportunidad algo que recuerdo de mis estudios de economía y de contaduría pública. El profesor del primer semestre de economía llegaba a la clase, se sentaba como un Magister Dixit y decía: supongamos que tenemos toda la información. Y sobre la base de ese supuesto, llenaba la pizarra de isocuantas, isocostes y de fórmulas. Y teníamos que aprenderla. Sobre la base de ese supuesto, se construyó la ciencia decimonónica. Pero no puede construirse la ciencia del futuro, porque ese supuesto es irreal. No tenemos toda la información, porque si la tuviéramos, no tendríamos trabajo los investigadores. Habríamos llegado a la verdad, porque tenemos toda la información y por lo tanto la ciencia no tendría porvenir, no tendría futuro. Afortunadamente, este es un supuesto irreal, igual que la definición que alindera el conocimiento y constituye la gramática de la dominación de los espacios de poder académico. Bueno, yo no voy a continuar por cuanto voy a quitar espacio a lo que vinimos, al bautizo de este libro que abre un nuevo umbral que nos permite cruzar ese dintel de la ciencia normal a aquellas cosas impensables sobre la base de esos supuestos irreales como los que he mencionado. Felicito a los autores, felicito a Reddit por permitir que se generen se configuren estos espacios de pensamiento y que se generen obras como esta y que además estén a disposición nuestra para nuestro placer, para nuestra fruición. Felicitaciones, doctores Nancy y Antonio María Balsa Laya. Esta es una obra que vale la pena leerla, reflexionarla y sobre todo
disfrutarla y luego aplicarla en nuestros procesos de construcción del conocimiento. Felicito a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros por estar dispuestas a escucharnos y a nuestro motor de estas cosas, que es Crisálida. Crisálida siempre está presente tanto en nuestro pensamiento como en nuestros esfuerzos, porque nos tiene corriendo y un correr como los tarahumara para alcanzar lo que hay que alcanzar. Y también Agualesca nos facilita estos medios tecnológicos a aquellos que somos legos en estas cosas. Muy buenas noches y que tengan buen provecho después de esta conversación. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos por Gualesca. ¿Ah, sí? No, ahí aparece una persona hermosísima, Maite Marrero. Recuerden que hoy es el cumpleaños de Redit. Sería bueno que todos nosotros le cantemos el cumpleaños. Un aplauso por lo menos. Bueno, por aquí está el 4. Ya vamos a proceder. Ah, no sé. Bueno, ¿En serio? no hay problema, que yo tengo. Vamos a finalizar con el cumpleaños, Fernando. Y hace un día como hoy, No, pélalo. No, salimos del levanta dos registro pedidos. civil, la doctora Crisálida, la doctora Alicia Ramírez y yo como firmante del documento. Y bueno, a partir de ese momento fue que nació legalmente Redit. Y todavía se ha mantenido, y ahí como puse en un mensaje, será para muchísimos años más. Así va a ser. Bueno, cuando quiera podemos empezar a cantar el cumpleaños para Redit. José, Sí, pero no veo a Gualesca. Cantaste ese cumpleaños con el 4. Bueno. 4. Bueno, José, mientras aparece Gualesca, vamos a proceder a eso. Eso, José, manda el 4 que cantemos. Recibí hace rato un mensaje de Gualesca que se había ido la luz por su casa. Puede ser eso. Es probable que... Es probable que se haya ido la luz. Ay, qué noche tan preciosa. Esta alegría, esta fecha tus más íntimos amigos, que esta noche esa luz de felicidad. Yo no te deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría. Y que esa luna plateada brille su luz para ti,
para Dios, porque Padre, cumpleaños feliz. a Dios, porque Padre, cumpleaños feliz. Te deseamos Cumpleaños feliz. cumpleaños a ti. Bueno, complacido, Fernando. Muy buena voz tiene mi hermano José Sábale. Espectacular esa interpretación en el 4. Igualesca nada. Ya apareció. Ok, Igualesca, muy bien. Bueno, como entras complejidad es orden, es desorden, es caos, es sistemas complejos, se reorganizan. Estamos viviendo la transcomplejidad. Les voy a reproducir la nota de voz que mandó la doctora Crisálida para felicitar a los autores. Buenas noches. Quiero en primer lugar enviar un caluroso saludo al público que nos acompaña con mis mejores deseos de bienestar. En segundo lugar, enviar un abrazo cargado de felicitaciones a nuestros apreciados doctora Nancy Chavino y doctor Antonio Balsa, autores del libro El umbral de las transciencias sociales, un debate necesario de la transcomplejidad, que hoy presentan a la comunidad. Estoy segura que será un gran aporte a la academia, especialmente hoy, cuando las ciencias sociales se entienden ya como un espacio epistemológico por excelencia, que enfrenta un gran desfase con respecto a las múltiples transformaciones políticas, económicas y sociales que enfrenta la realidad social, alejándose así de la sociedad a pesar de que este es sujeto de estudio. En tal sentido, los problemas sociales solo pueden ser comprendidos desde la transcomplejidad, que involucra pluralidad no solo de métodos y perspectivas, sino también de valores, intencionalidades y miradas. Gracias por permitirme este saludo. Buenas noches. Bueno, siguiendo el orden, entonces vamos a bautizar al muchacho. Vamos a conectar con Chile. Conectamos con Chile. Bueno, el bautizo nos corresponde por acá. Bueno, felicitaciones, mi madre, de cada vez y a sus autores. Son las cosas, con tantas cosas. Sí. Mucho éxito al doctor Balsa. Mis amados nietos. Así es. Aquí tengo una copia inédita del libro. La única copia impresa que existe. Así que vamos a tomar acá los nenes docentes que van a colocar un blog. Ajá, ese fue el día que me llamaste. Estaban echando gasolina, que no sé qué. Vino. Porque lo ha bautizado el libro para las ciencias sociales. En la cocina y ahí corrimos y ya. Ese es Gracias. el mejor bautizo. Bravo. Muy bien. Bravo. Bueno, ahora vamos a comenzar con la dinámica. Los autores van a responder las preguntas que el público desea hacerle. Vamos a aprovechar para mandarle saludos a las personas de Reddit que está por aquí conectada, a la doctora Alicia Ramírez, al doctor Fernando Castillo, Jordi Salcedo, Rosy León, Maite, José Chirino, el doctor José Saá,
¿A quién más veo por aquí? A Yosela, que también está conectada. A todos muchas gracias por estar por acá. Bueno, abrimos entonces los micrófonos para quienes quieran hablar, comentar o darnos algunas palabras. No, todos a la vez. Desde Chile, a la doctora Nancy y al doctor Balsa, mis sinceras felicitaciones por este libro, un libro que estoy seguro que va a servir de apoyo a muchos, tanto a investigadores como a futuros investigadores, a las personas que están formando nuevas, porque va a abrir horizontes, caminos, paradigmas de cómo enfrentar o cómo ver una realidad social que es cambiante en todo momento. Y de alguna manera, algún tiempo no se observó, no se vio de esa manera, pero ya es una realidad ineludible. Felicitaciones por su libro, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Yo iba a preguntar a la doctora Nancy y el doctor Balsa, ¿cuál es ese factor que incide dentro de la pobreza económica de cada una de las personas que están en un nivel crítico? ¿Cómo se podría enfocar esa la transcomplejidad, o sea, ese enfoque paradigmático de manera de tratar de corregir esa pobreza? Porque la pobreza económica viene de la pobreza, o sea, es transmitida de la pobreza educacional. ¿Cómo se podría ejercer dentro de la complejidad para combatir esa pobreza mental y así poder sacar a esas personas de la pobreza económica? ¿Cuál sería ese enfoque desde el punto de vista de la transcomplejidad? Doctora Nancy, doctor Balsa. Discúlpeme que estaba, discúlpeme que se fue que se me cerró ¿Sí? el... Ok, ahora sí, ¿no? Yo abrí el micrófono. ¿Me oye, Valesca? Sí, perfecto, sí. A mí me gustaría que la doctora Nancy, no sé si me está oyendo, lo plantee desde la educación, que yo tengo un planteamiento bien interesante desde la economía, desde las ciencias económicas. Sí, los aspectos estrictamente económicos obviamente van a ser desarrollados por el doctor Antonio Balsa, que es economista de profesión. Yo lo que te puedo decir es que la pobreza es un fenómeno complejo y transdisciplinario, y como tal debe ser abordado. Es complejo porque no depende de una sola arista, de una sola dimensión, de un solo ámbito, sino que está permeado por los diferentes ámbitos sociales y del conocimiento. Es decir, para su abordaje profundo habría que tomar en cuenta todos los factores asociados a él. Factores educativos, obviamente hay estudios que dan cuenta de los niveles educativos asociados a los niveles de pobreza, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, inclusive biológico, geográfico, político, cultural. Es decir, hay una serie de elementos concomitantes en torno al fenómeno de la pobreza, por lo cual es un fenómeno complejo. Desde esa misma perspectiva, pues obviamente, para su comprensión, explicación y para la transformación, no puede ser estudiado bajo una sola arista del pensamiento, bajo una sola disciplina. Necesita del concurso de diversas disciplinas, es decir, se amerita de una investigación transcientífica, del engranaje de todas las ciencias que permitan dar cuenta de ese fenómeno complejo y transdisciplinario. ¿Qué es lo que
ha pasado desde mi perspectiva es el hecho de intentar abordarlo o de intentar transformando solamente acometiendo medidas desde una sola disciplina. Por ejemplo, solo desde el punto de vista legal o solo desde el punto de vista económico, descuidando lo social, lo moral, lo ético. Es decir, para su comprensión profunda y para su transformación necesita de ese engranaje de las ciencias sociales que permitan primero comprenderlo e interpretarlo y luego transformarlo. Por otra parte, necesita también de un abordaje desde diversas perspectivas paradigmáticas. ¿Hace falta el número allí? Obviamente que sí hace falta, es decir, habría que aplicar investigaciones cuantitativas o positivistas que nos den cuenta de la magnitud numérica del problema. Pero eso solo no es suficiente. Necesitamos investigaciones orientadas a la comprensión y a la interpretación de lo intangible, de lo subjetivo, de las emocionalidades, de eso que no se mide, pero que existe y es que está allí y da cuenta de una situación a la que denominamos pobreza. De tal manera que es un fenómeno transcomplejo y que desde el punto de vista de un abordaje social, pues ameritaría de una ciencia o de una investigación transcientífica que dé cuenta de toda su complejidad y de toda su magnitud. Entonces, ahora escuchemos la visión absolutamente desde el punto de vista de la economía, aunque es un ejercicio didáctico, porque es que no podemos deslindar la visión económica de la visión social o la visión política o la visión educativa. Adelante, Antonio. Gracias, doctora. Los planteamientos de la doctora Chavino sirven de preludio para un gran argumento que estamos planteando en el libro y que se corresponde con la necesidad de repensar las ciencias económicas más allá de sus territorios disciplinares. Y allí hacemos un planteamiento central que lo voy a simplificar en las siguientes palabras. La realidad de las ciencias económicas es que tienen que ver el mundo y los fenómenos desde una perspectiva sistémica. Es decir, sistémico para no ver los sistemas de producción de bienes y servicios aislados de los sistemas de consumo. Para no ver los sistemas de producción, las economías productivas aisladas de las economías de consumo. La tesis central que estamos planteando allí es la necesidad de conciliar y construir un equilibrio entre las grandes tasas de beneficio que genera la economía productiva y la necesidad de satisfacer las tasas de demanda social. Es decir, ¿qué ha ocurrido en el mundo? Desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista de la ideología, una decisión muy grande, una visión parcelada, un atrincheramiento en cada quien en su sistema. Entonces, estamos viendo ese fenómeno de modo aislado y poco solidario. El planteamiento central que estamos haciendo es la necesidad de repensar las ciencias económicas desde una perspectiva más ecosófica, más solidaria y más humana, que no solamente se oriente a la satisfacción de los apetitos de la economía productiva y de la renta, sino también a satisfacer los grandes vacíos de las demandas sociales insatisfechas. Bueno, muchísimas gracias a los dos. El enfoque ha sido maravilloso, como muy bien lo han expuesto. La transdisciplinariedad y la transcomplejidad es fundamental para ese enfoque sociológico de todo el punto de vista social. Extremadamente compleja la pobreza. Yo quisiera hacer un aporte a esta conversación. Obviamente, desde una perspectiva filosófica. Nosotros, como decía un filósofo connotado francés, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y si nosotros no tomamos las riendas de transformar
eso que han hecho de nosotros, estamos perdidos. La sociedad se evaporará. Esto alude a que es necesario reconceptualizar sobre la base de un pensamiento mucho más amplio y mucho más profundo de naturaleza científica, la pobreza, la riqueza y el bienestar. Porque hemos reducido el bienestar a la posesión, uso, abuso y mal uso, mala utilización de los bienes materiales. Para conjurar la pobreza es necesario transformar las ideas, instaurar nuevas ideas bajo la orientación de un trasfondo paradigmático que realmente nos permita abandonar la gramática de la dominación decimonónica, científica y los espacios de poder y de control por ideas mucho más amplias, donde la concepción del hombre sea uno de los ideales, que sea el penacho que adorna nuestro temperamento y oriente nuestros esfuerzos científicos. Una idea que pudiera la transcomplejidad abordar, y que de hecho la ha abordado, pero quizá es necesario seguir profundizando en esta materia, es la transformación de la conciencia. Esta es una tarea, una asignatura por abordar. Es una asignación para todos los investigadores, porque de esta manera se puede transformar también la idea de progreso. El progreso material nos ha conducido a tener una idea de pobreza asociada, ligada y supeditada a la posesión de bienes materiales. Y se ha abandonado un aspecto muy importante de la dimensión humana, que es la espiritualidad. Por lo tanto, una transformación de la conciencia nos permitiría también transformar nuestras concepciones de la materialidad, de la corporalidad y de los elementos asociados a ellos en las dimensiones espacio y tiempo que para muchos nos limitan y para otros sencillamente son la puerta de entrada a lo inconmensurable, a lo definitivo y a lo transformacional. Lo periférico en materia económica no es lo fundamental. Las teorías periféricas llueven, allí están, dominando nuestro pensamiento, como las teorías clásicas o de los neoclásicos. Hay que leer una obra como, por ejemplo, La fatal arrogancia de Friedrich Hayek para darse cuenta que no somos dioses y que no podemos sencillamente transformar lo material sin transformar la idea, el concepto de lo material. Bueno, estas son algunas pinceladas. Yo creo que la conversación se pierde de vista bajo la pregunta del doctor Fernando. Eso es todo. Por mi parte, Gracias, doctor Sam. Gracias. Por mi parte, Andrés Scott desde Chile. Más que una pregunta, es una palabra de felicitación, de pláceme, de para bien con ustedes, porque en esta obra se recoge parte, como lo he llamado yo y siempre lo digo, la vanguardia literaria, que es la que más necesita nuestro país en este momento, y que muchas personas estamos contestes con el gran esfuerzo que implica en la actualidad hacer producción literaria, escribir libros, seguir estudiando, seguir preparándose en la Venezuela actual, en esta Venezuela que ha heredado tantos tropiezos y sinsabores. Quiero felicitar al doctor Balsa, quiero felicitar a la doctora Nancy y a todos los que de una u otra manera valientemente han tomado
en sus manos los estandartes de la producción, de la investigación, de la extensión, de ese trípode fundamental que la Universidad Venezolana tiene y que es, sin duda alguna, piedra angular del desarrollo de cualquier nación. Si hay algún derrotero que hay que mirar para la reconstrucción integral de esa esencia venezolana, son ustedes. Y ustedes son, en este momento, próceres, héroes que se han dedicado a la producción académica, a la producción de conocimiento, y por eso mi más sentida palabra de felicitación y mi más profundo respeto. Esta producción académica que ustedes están presentando el día de hoy no es sencillamente una producción de conocimiento, es un enfoque transdisciplinario y todo enfoque transdisciplinario está basado en la construcción de puentes que conectan diferentes disciplinas individuales en las diferentes ciencias. Hoy en día creo que el acervo, el arqueo heurístico de la Academia Venezolana cuenta con una obra más, cuenta con una gran herramienta para seguir la construcción de esos puentes entre las diversas disciplinas que van a ser, sin duda alguna, la diferencia en el futuro. Muchas gracias. Buenas Quiero suscribir desde aquí, desde un saludo muy especial a la doctora Nancy, al doctor Balsa. Creo que tienen una fuerte barra desde aquí, desde Chile. Un saludo a todos. Suscribiendo las palabras del doctor Andrés, para mí es un placer estar en este momento con ustedes, sobre todo porque la doctora Nancy y mi papá son muy amigos. Y recuerdo en este momento 13 años que pasé como docente universitario, y de verdad que con mucho agrado recibo que estén produciendo ese conocimiento de altura en este momento, con toda la situación que existe en el país, y el orgullo es muy grande por parte de quienes los conocemos y de quienes hemos compartido con ustedes. De verdad que felicitaciones al doctor Balsa y a la doctora Nancy. Muchas gracias, profesor. Creo que el profesor Balsa y la doctora Nancy han sido protagonistas en la historia académica de cada uno de nosotros. El profesor Balsa me dio clase a mí cuando yo estaba estudiando en la Universidad Rómulo Gallegos, en el área de Ciencias Económicas, y la profesora Nancy, la doctora Nancy, fue mi tutor en mi tesis doctoral, y son cosas que llevo en el corazón. O sea, llevo en el corazón al doctor Balsa, con toda su sapiencia, con toda ese bagaje cultural y esa profundidad académica que demuestra en sus palabras. Y también llevo en mi corazón a la doctora Nancy Chavino por todo ese apoyo incondicional y toda esa ayuda que de una u otra manera hicieron que pudiese consolidar, que pudiese llevar a buen término ese barco que era mi tesis doctoral. Yo creo que todos los que estamos acá presentes, de una u otra manera, ustedes han sido pilares en nuestra carrera profesional. Por eso le damos las gracias. Igualmente. Gracias por su... Buenas noches, doctor Balsa y doctora Chavino. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor Salcedo. Primero que nada, felicitarlos por ese maravilloso libro que estoy seguro que va a enriquecer aún más las bibliotecas de los que nos ocupamos y nos inquietamos y nos ocupamos del quehacer educativo y el quehacer científico. Yo quisiera que ustedes me dijesen cuál visión desde el entendido de este nuevo orden social, económico generado por el fenómeno pandémico, que por supuesto trastoca el hecho educativo, cómo visualizar este nuevo orden educativo
desde la transcomplejidad. Bueno, yo debo comentarte algo que de repente usted sabe, está relacionado con una idea precisamente del seno de la Reddit, según la cual teníamos la empresa, la tenemos de escribir un texto acerca de todas estas implicaciones de esta pandemia que ha sacudido al mundo y que lo queríamos estudiar desde la transcomplejidad, pero hicimos una parada, puesto que aún eso es un fenómeno que está en efervescencia y hay que esperar que se avancen los caminos un poco y que se domestiquen la bravura de esta terrible enfermedad que ha sacudido a la sociedad mundial. De modo pues que, no sé, no deja de afectar a la dinámica de la sociedad transmoderna en sus aspectos medulares, pero todavía es como bien difícil hablar de los efectos de ese trastocamiento, porque vivimos en un mundo semi-paralizado y, repito, esperaremos un poco que avancen, que se allanen los caminos, que se despejen de estas amenazas para entonces hacer un análisis más ponderado de esta terrible situación, cómo queda la sociedad. Pero evidentemente es que la sociedad está semi-paralizada, el mundo está semi-paralizado, afectado, que aspiramos pues que con la voluntad divina se visionen horizontes para salir de la misma y entonces reequipar los pensamientos para replantearnos la vida ya desde otra perspectiva, pues. Es lo que yo te puedo decir en principio en relación con tu preocupación. Yo quisiera agregar a lo que ha expuesto Antonio en referencia a la pregunta del doctor Jordis, que estamos en presencia también de un fenómeno transcomplejo. Un fenómeno aparentemente solamente focalizado en el aspecto médico, en el aspecto de salud, en el aspecto sanitario, pero hemos vivido, hemos experienciado cómo es afectado y afecta un sinnúmero de dimensiones humanas. Cómo ha afectado la economía, cómo ha afectado las legislaciones, las leyes, la parte jurídica, cómo ha afectado el ámbito laboral, cómo ha afectado el ámbito político, cómo ha afectado el ámbito tecnológico. Entonces podemos ver que los fenómenos aislados, independientemente de la ciencia donde se adscriban, no pueden ser comprendidos, abordados y menos transformados. Entonces, se necesita del abordaje completo, profundo e integral de este fenómeno. Por otra parte, como bien lo decía Antonio, tenemos previsto escribir un libro desde la Reddit, porque esto ha significado inclusive una crisis paradigmática, por cuanto las herramientas que tenía el hombre para luchar contra fenómenos como este parecen no ser suficientes. Es decir, se necesitan nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevos engranajes, nuevos elementos que permitan conocer el fenómeno, porque inclusive hay muchos aspectos aún desconocidos para poder, una vez conocido, comprendido y explicado, poder entonces disponer en la humanidad de aquellos aspectos que van a minimizar el impacto que ha traído como consecuencia esta pandemia. Y esto pudiésemos pensar, esto está en el tapete de la discusión académica y científica, pudiésemos pensar que esto va a traer como consecuencia una revolución científica. Por cuanto los paradigmas conocidos pues no nos sirven para conocer, interpretar
y transformar las realidades humanas. Una realidad que, como bien lo decía el término que utilizó Antonio, implica que ha trastocado todas las condiciones de vida del ser humano. Y muestra de ello es esto que estamos haciendo hoy. Quizás si no se da esta pandemia, pues esta presentación y este bautizo del libro lo hubiésemos hecho en el auditorio de cualquier universidad o en cualquier auditorio. Pero estamos aquí reunidos a través de la tecnología, inclusive nuevas experiencias, y lo hablaba el doctor Saá, o sea, qué nueva experiencia desde el punto de vista no solamente comunicacional y tecnológico, sino educativo, trae como consecuencia esta pandemia. Es una resignificación total, no solamente del aspecto educativo, sino de todos los aspectos humanos. Y estamos viendo desarrollar la historia. Waleska, ¿puedo decir algo? Sí, adelante, adelante, doctor Balsa. Creo que me puse en el móvil. Gracias, Waleska. En relación con la pregunta del doctor Jordi, me voy a permitir quitar un espacio de los protagonistas para comentarles desde la filosofía lo siguiente. Este es verdaderamente un punto de inflexión que obliga a la ciencia a reconstruirse. Y para la reconstrucción de la ciencia es necesario transitar los caminos de los nuevos paradigmas, nuevas herramientas, nuevas visiones, nuevas formas de hurgar en la realidad, en el entendido de que la realidad nunca es independiente de la experiencia del observador. Y esto es muy importante porque creemos que la realidad está fuera de nosotros y que objetivamente vamos a capturarla, dominarla, controlarla y establecer leyes que ella misma obedezca. Eso lo hemos creído hasta ahora. Pero la pandemia del coronavirus nos ha dicho otras cosas. Esta pandemia ha estado asociada íntimamente al uso de las tecnologías de la información. La gravedad de la pandemia quizá no está en la pandemia en sí, sino en el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, que más allá del beneficio que puedan procurar para unir o derrumbar las fronteras entre planetas y hacer cosas que nunca hubiesen sido pensadas en 1537, cuando ocurrió en Europa la peste negra. Ahora, con las tecnologías de la comunicación y la información, se pueden hacer. Pero en lugar de dilucidar, de dirimir los grandes dilemas que crea la pandemia, muy probablemente han sido agravados por este elemento o este factor. No todos están de acuerdo en ello, porque la mayoría de los seres humanos que pueblan la Tierra están fascinados por el uso de las tecnologías de la información, viven por ellas y además las disfrutan al máximo. Incluso no podrían en este momento vivir sin ellas. No obstante, es necesario tenerlas como objeto de reflexión y como objeto de pensamiento. Estamos en presencia del comienzo de la poshumanidad, una concepción diferente del hombre, de sus estructuras genéticas, de su ADN y de su ARN. Y muy probablemente también en este proceso transcomplejo
de repensar la construcción de la ciencia de ahora en adelante, estemos en presencia de una posfilosofía. La ciencia ha de reconstruirse, como dice Norwood Hansen. Eso es todo. Doctor Cerlón Curillo, que tiene rato con la levantada, por favor, comentario. Así es. Muy buenas noches a todas y todos. Qué bueno, qué gusto verlos de nuevo. Y sobre todo, felicitar en este momento a la doctora Nancy Chavino y al doctor Antonio Balsa, grandes amigos. Saludo que extiendo también al doctor Sá, con quien conversé en la tarde de hoy. Simplemente hacer un comentario producto de este inmenso regalo que en aras pues, de ese desarrollo discursivo que ha tenido Nancy y el doctor Balsa al presentar su libro, reabren un debate que estaba un poco paralizado con respecto a las ciencias de la educación. Yo creo que traer de nuevo el tema para debatir la presencia de la pedagogía y la didáctica como elementos esenciales y fundamentales en las ciencias de la educación, como los dos pilares que sostienen a esa ciencia. Quienes somos del área decimos que las otras son accesorias. Creo que es bien interesante y yo considero que a partir de lo que está planteado en ese libro, de acuerdo con lo que nos han esbozado, abre una discusión muy amplia, pero también una discusión muy fructífera. Y creo que desde esa óptica, pues, nos están dando una serie de elementos para que comencemos también a fortalecer nuestros procesos investigativos con elementos serios, elementos que nos mueven, que nos empujan para que podamos de alguna manera entonces tener bases sólidas en los procesos de producción y de discusión en torno a la producción de conocimiento. De verdad que me siento muy complacido y es grato volverlos a ver. A la mayoría pues nos conocemos hace tiempo y a los que no conocí ya pues bienvenidos. Abrazo en la distancia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, encantados que también forma parte de nuestra segunda corte del postdoctorado de investigación emergente. ¿Alguien más quisiera comer algún otro tema por allí? Buenas noches a todos. Primeramente, muchísimas gracias al doctor Balsa, que ha sido un gran baluarte para nuestra construcción de conocimiento aquí en el estado Guárico. Es un gran placer compartir con ustedes en este espacio donde nuestro Señor Jesucristo, como siempre, nos ha permitido a todos desde la distancia, y aquí estamos unidos por un solo propósito, con una sola intención de ampliar el conocimiento y demostrar de que existen otras visiones que nos permiten trascender más allá de todas las crisis, más allá de todo aquello que pueda perturbar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Estos dos baluartes, doctor Antonio Balsa, baluarte del conocimiento, y la doctora Nancy Chavino, hoy nos han demostrado de que no hay barreras, de que las fronteras son solo para aquel que las quiera, digamos, tener, porque en este umbral de las ciencias sociales, un debate necesario de la transcomplejidad, es un gran aporte para que ampliemos esa visión, para que trascendemos desde el momento más, digamos, más amplio del sentir, de que tenemos la necesidad de hacer algo por nuestra sociedad. Y qué más que este gran aporte para que tengamos esa visión amplia, de que sí se puede, de que podemos así la distancia, la crisis, todos esos grandes aportes que han hecho ustedes, baluartes del conocimiento,
De verdad, un gran placer porque el doctor Balsa, el doctor Saa, bueno, no tengo palabras para agradecer tan inmensa mi satisfacción. Para mí ha sido una cena científica que la he disfrutado, porque todos para mí han sido amigos y baluartes en mi preparación y formación en todo el sentir académico que he vivido. Muy agradecida, entiendo de la transcomplejidad una visión que permite trascender fronteras, que nos permite integrarnos, que nos permite que la educación la investigación no se puede quedar en los paradigmas, en las ideas simples, en las ideas reduccionistas, no. Tenemos que trascender, y este es el umbral de las ciencias sociales, es un debate necesario desde la transcomplejidad. ¿Por qué? Porque nos permite ampliar esa visión de la necesidad que tiene la sociedad de seguir en esta línea de pensamiento, de seguir, de que sí hay una forma, otras formas de pensar. Entonces esto nos lleva, es un hilo conductor del repensar, donde existan nuevos movimientos de esos momentos cognitivos para despertar de que estas realidades sociales están esperando por nosotros. Yo me considero un embrión en la transcomplejidad. Buenas noches, muchas gracias, muy complacida para todos. Muchas gracias. El doctor Miguel Cartaya, que nos va a comentar algo también por ahí. Adelante, Miguel. Buenas noches con todos. Primero, permítanme decirle que es una fiesta visual poder ver gente que aprecio. Mi padre, Cerveleón, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo ha pasado? Mi Chévere. Nancy, el amigo Antonio, Valesca, la profesora Alicia, Jordi. Y oyéndolo a todos ustedes, me viene a la mente, digo, ¿cuánto ha crecido Reddit? ¿Cuánto ha madurado? Yo recuerdo que mi tesis fue una de las primeras que se aventuró con el tema de la transcomplejidad. Nadie nos entendía, profe Nancy, muy poca gente nos juzgaba la mayoría nos juzgaba por el método tradicional positivista, y gente de reconocida calibre intelectual y académica nos hacía unas observaciones, y yo recuerdo que usted me decía, no vayas a pelear con el tribunal. No vayas a pelear con el tribunal porque cuando ya uno entra en la transcomplejidad y adquiere esa policromía de interpretar las cosas, ya uno no es el mismo. Y entonces, ¿cómo hablarle a una persona que está acostumbrada a oír unos términos tradicionales para explicarle tu nueva visión? Fue un reto. No es fácil, no ha sido fácil aquí tampoco en Ecuador, que está muy, muy arraigada el positivismo y algunas visiones extranjeras que provienen de países rodeados de pura agua. Entonces, no ha sido fácil, pero bueno, aquí estamos. Intenté formar parte de la segunda corte de postdoctorado en transcomplejidad, pero me fue imposible porque la verdad que hemos tenido mucho trabajo, y más ahora con el tema de la pandemia. Pero bueno, quiero decirles que se les recuerda con afecto. Me hace falta ese debate epistémico de altura que cada vez más me convenzo que en Venezuela tenemos un nivel de formación investigativo de excelencia, y se nota cuando el venezolano hace espacio académico en otras latitudes, y es motivo de debate y de aporte. Quiero darles mi más cordial saludo, agradecer los aportes que siempre he tenido con Reddit y la formación sólida en el doctorado que estuve en la Universidad Bicentenaria. Y bueno, espero poder descargar ese libro de Amazon y degustarme intelectualmente con esos aportes del compañero Balsa y de mi siempre estimada tutora Chavino. Un abrazo en la distancia y se les recuerda mucho. Gracias.
Creo que ya vamos a ir cerrando porque son cerca de las 10 de la noche. Entonces la doctora Chavino, el doctor Balsa, para que nos den unas palabras finales para cerrar este evento. Tiene aquí una pregunta la doctora Chavino. La didáctica, la pedagogía y la andragogía, ¿dónde se ubica para defender? Y con esto cerramos las palabras finales y recordemos que repite, por Cartaya, favor. Los manuales. Repite, por favor. Adelante, doctora Chavino Balsa. La didáctica de la pedagogía. ¿En dónde se ubica en la andragogía para trascender? No logro escuchar bien. Dice que ha hecho... ¿Me escucha mejor? No sé si me acerco. La pedagogía. ¿Y en qué escenario? La persona que hizo la pregunta le puede hacer. Ajá, la persona que hizo la pregunta la podría hacer, si es que la capté mal. Se la voy a leer. Respetada doctora Nancy, se ha hecho énfasis en la didáctica y la pedagogía. ¿En qué escenario ubicaríamos a la andragogía? Y viendo más allá, hablaríamos de la antropología. ¿Ciencia de la educación permanente? Ok, ahora sí, gracias por la lectura. Bueno, yo considero, fíjate, que la andragogía, conocida como la ciencia de la educación de los adultos, puede ubicarse tanto en la didáctica como en la pedagogía. Porque en la pedagogía se focalizaría en las investigaciones y en la producción de teoría pertinente a la educación del adulto. Y desde la didáctica se encargaría de articular todos esos proyectos de educación para adultos, los métodos y las técnicas más apropiadas para esta edad, ¿no? La consideración del adulto como un ser o una persona responsable de su propio aprendizaje. No solamente sabemos que es el indicador de la edad, lo que hace o lo que perfila a un ser humano como adulto, sino es más que todo aspectos emocionales y psicológicos, la responsabilidad, el compromiso, todos estos aspectos que lo conciben como un adulto. De tal manera que vería también la educación permanente, pues un macro contexto que englobaría no solamente la pedagogía, la didáctica, sino también la andragogía, en el entendido que el ser humano pues aprende inclusive antes de nacer hasta su muerte, y no sabemos si seguimos aprendiendo, ¿no? Realmente ya estaríamos en el lado oscuro de la ciencia. De tal manera que lo ubicaría en ese escenario, y saludos cordiales a la doctora Janet, que me hace la pregunta. Vamos cerrando entonces el evento, doctora Chavino. Pero yo no quisiera que cerráramos sin hablar un poco de las publicaciones. Ya varios de ustedes han expresado pues la producción científica de la Redif. Les comento que tenemos 39 obras colectivas y 16 obras individuales. Muchas de ellas producto del postdoctorado. Te comento, Miguel, que el postdoctorado en investigación emergente lo estamos realizando en convenio con la Universidad Tecnológica del Centro. También todas nuestras publicaciones están al alcance de todo público en Calameo Redif, Calameo UBA y Calameo Escriba. También quiero referirme a nuestros programas de formación. Ofrecemos el postdoctorado en investigación emergente, ya vamos por la corte número 2. Tenemos el diplomado en seguridad ciudadana y paz. En este quiero
quiero destacar que es un programa muy novedoso que estamos ofreciendo. Ya tenemos personas inscritas, inclusive Miguel desde Ecuador. Son 4 profesionales del área de la seguridad que se inscribieron en este diplomado. Entendemos que para preservar, pues, o para luchar contra la violencia, pues debemos asegurar un entorno de paz. Entonces, es muy importante este diplomado. También tenemos varios cursos: pensamiento transcomplejo, investigación transcompleja, y tenemos un programa mentoring, un programa de mentorías también muy novedoso, donde pueden contar con el asesoramiento, el acompañamiento, la tutoría de cualquiera de nuestros investigadores en nuestras espirales recursivas de investigación. Así estamos denominando en nuestros programas de formación a lo que se denomina en otros contextos líneas de investigación, ¿no? Es para alejarnos de esa visión lineal, secuencial, que connota discursivamente hablar de líneas de investigación. Entonces hablamos de espirales recursivas de investigación. De tal manera que sí, estamos creciendo mucho, tenemos muchísimos planes, inclusive, bueno, apuntamos hacia la Universidad Internacional de la Transcomplejidad. Ahí están enfocados nuestros esfuerzos y bueno, esperamos seguir viéndonos en este espacio y muchos otros. Recuerden que estos espacios se bautizaron como tertulias transcomplejas. Entonces los esperamos permanentemente. Muchas gracias a todos por estar, por ser y por acompañarnos en estos momentos importantes. Gracias. Gracias. Rosa va a decir las palabras finales. Doctor, ¿puede abrir el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, salud. Ok, ahora sí. No sé por qué se cierra. ¿Sí me oye, no? ¿Ok? Salud. ¿Ahora? Sí, venga para acá, José. ¿Se oye, Waleska? Sí, doctor, adelante, adelante. Salud. A la salud. José, hijo. Quiero brindar. José Rafael. Bien acá. Ah, mira, también. Estamos brindando, ¿qué? Qué bueno. Quiero decir mis palabras finales por esta noche. La siguiente la voy a sintetizar. Además de agradecer la presencia y la participación de este calificado grupo de venezolanos que están tanto en Venezuela como fuera de nuestra frontera, por su participación. A ver, yo diría que mientras los seres humanos, sobre todo los científicos sociales, mantengamos encendida la antorcha del pensamiento transcomplejo, ninguna realidad, ninguna ciencia ni ninguna teoría se va a resistir para ser repensada, redescubierta, para ser de algún modo reconstruida. Esa en buena medida es la teleología de ese libro que ponemos en manos de los lectores, de, como se ha dicho su título, El umbral de las ciencias sociales como un desafío necesario, como un debate necesario desde la transcomplejidad. De modo pues que esperamos que lo lean y que le saquen el máximo provecho, y gracias a todos ustedes, gracias a la Redic, gracias doctora Waleska, y un fuerte abrazo desde la distancia para todos ustedes. Bueno, buenas noches. El viernes que viene vamos a estar con la doctora Daisy Mesa. Si la transcomplejidad del momento global nos lo permite así, vamos a estar hablando de un tema social interesante, un contraste como ella solo sabe hacer. Entonces nos vemos la semana que viene. De todas formas le vamos a estar comentando por la vía de comunicación que siempre conocemos, por el Instagram, por el Facebook, por el Telegram, por el WhatsApp, por todas las vías por donde nos comunicamos. Y bueno, buenas noches, descansen y que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Amén. Hasta luego. Amén. Bueno. Fraternal abrazo de la distancia.